Una palabra al corazón. Muy buenos días, les saludo en el nombre del Señor en esta mañana. Esperamos que este día sea un día hermoso, donde podamos estar reflexionando en la palabra del Señor, en una palabra al corazón. Quiero llevarlos ahora al libro de Juan, capítulo 15, del verso 1 al 5. Y la palabra del Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Una de las problemáticas del día de hoy es la tremenda cantidad de información que circula a través de la noticia, en los medios de comunicación, ya sea en la radio, la televisión, el internet, YouTube, y por todos los medios de comunicaciones que tenemos habido y por haber. Esta fuente de información, que a veces generalmente son fake news, son información distorsionada, que tratan de distorsionar la realidad para poder trabajar en la mente de cada lector. Hay tanta información que a veces nos logra confundir, no sabemos cuál es la verdad, y hasta nos puede desestabilizar un poco, tanto socialmente, emocionalmente, hasta espiritualmente. Nos puede afectar alguna noticia que venga, ¿cierto?, dirigida con una mentira, y que nosotros no podemos discernir si es o no verdad, especialmente aquellas que están relacionadas con la venida del Señor, con la palabra de Dios. Todos sabemos, ¿cierto?, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra es la verdad, y esa es nuestra única regla de fe y práctica, en donde nosotros vamos a poder comparar todos los fake news, todas las noticias, con la palabra de Dios. Por eso es que allí en Juan capítulo 15, Jesús habla de la vid verdadera. La vid es una planta leñosa, trepadora, como una liana, que bajo su forma cultivada presenta una estructura permanente de madera, como de madera vieja, así formando un esqueleto de soporte más o menos regular. Aquellos que conocen la cuarta región, especialmente el sector de Vicuña, pueden ver, digamos, que hay mucha vid en esos campos. Y ahí podemos sacar un ejemplo de ello. Claro que la vid está pegadita a esa rama, y sin la rama pues, no puede estar la fruta. Nosotros podemos imaginarnos a Jesús y a sus discípulos saliendo del aposento alto, ahí en el versículo 14, verso 13, y yendo, caminando hacia Getsemaní. Ellos se detienen ante la fachada del templo. A la luz de la luna llena, ellos pueden ver con claridad la vid, el símbolo de Israel, que está esculpida en el mármol sobre la entrada del templo. O también lo podemos imaginar sentados en un lugar cerca del arroyo Quedrón, donde podían ver a la luz de la luna las viñas en su derredor. Después, como nosotros podemos ver, ¿cierto?, al interior de Vicuña, y nos subimos arriba y podemos ver todas estas hermosas viñas que están alrededor de todo. Bueno, en numerosos pasajes vemos que el Señor es el dueño
y labrador de su viña, que es, por supuesto, el pueblo de Israel. ¿Cierto? Hay muchos versículos que pueden dar cuenta de esto. El Salmo 88 al 19, por ejemplo, ¿cierto? Él le había desarraigado, lo había sacado de Egipto y lo había trasplantado ahí en Palestina. Le había cultivado, lo había cuidado, limpiado o podado, como se dice, todo en la esperanza de que ellos pudieran producir mucho fruto, y fruto bueno, como dice ahí. Pero su viña no produjo fruto, o produjo un fruto agrio, amargo, que no servía, de mala calidad. Por lo tanto, él tenía que podarla, limpiarla y trabajarla, quemando los gajos infructíferos de aquello que no servía, para poder obtener lo que esperaba de ellas. Entonces, con este trasfondo en mente, Jesús presenta una sencilla alegoría a sus discípulos, por medio del cual les enseña cuáles son las demandas del discípulo y lo que es necesario que ellos hagan para satisfacer sus demandas. Jesús primero describe su relación con el Padre, ahí en el versículo del 1 al 4. Luego con sus discípulos, el versículo 5-8, uno de los temas principales del capítulo 14 era que Jesús como el camino para entrar en una relación personal con el Padre. En el versículo 15 nosotros vemos resultados de esta relación con el Hijo y con el Padre. La producción es abundante, fruto que satisface la expectativa del Papá, de nuestro Padre Celestial. Aquí el versículo 15 también habla del gran yo soy, y comienza con esta palabra. El uso de las dos palabras, yo soy, tiene un significado especial para el pueblo hebreo, porque les recuerda la respuesta que Dios le dio a Moisés cuando lo estaba preparando para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés le dice, ¿en el nombre de quién iré?, Dios le responde, en el nombre de yo soy. Cuando te pregunten en nombre de qué Dios vas, yo soy el que soy, le dijo el Señor. Ese era su nombre. El yo soy abarcaba mucho un aspecto, digamos, que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, para el hebreo, el nombre de Dios era demasiado sagrado para pronunciarse. No se podía pronunciar, y de hecho en hebreo, ¿cierto?, no hay ninguna consonante, así que realmente no se puede en el original nombrar a Dios. Y aquí vez tras vez Jesús emplea estas mismas palabras, yo soy. Y solamente Dios puede hablar así. Podría ser el Mesías, ¿verdad? Entonces, por lo menos, si nos vamos a la Biblia, en 7 ocasiones Jesús usa estas palabras para definir su misión, para definir su divinidad. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Querido, como podemos ver, el yo soy es absoluto. Cuando la Biblia habla del yo soy, está hablando del verdadero Dios. Ahora, ¿qué es lo que es la vid? ¿Cierto? La vid no es una religión, no es una iglesia, no es tu célula, no es tu líder, no es tu pastor. ¿Ah? Entonces esto nos lleva a nosotros a la única fuente de vida, que es Dios mismo. Y Él nos lleva a buscar a Dios en la intimidad, y en esa intimidad Él trata con la rama. Y la rama somos nosotros, ¿cierto? Él trata, ¿cierto?, con la rama que lleva mucho fruto. Es muy distinto, porque la limpia para que lleve mucho más fruto. Y aún la rama más fructífera tiene que someterse a la poda, a la tijera. Entonces, todos los que quieran ser sus discípulos, ¿cierto?, entran a este sistema. Con cuidado y con suma delicadeza, el labrador va limpiando los brotes, los vástagos, estos que toman carga, racimos, y que restan savia de la rama que lleva mucho fruto. O sea, la prepara para que dé fruto. Y eso es lo que Jesús
estaba haciendo con sus propios discípulos cuando los llamó a servirle. El propósito entonces de la poda o la limpieza es para que lleve más fruto. El labrador se propone aumentar la producción cada vez, ¿cierto? Cada año, pero para ello tiene que haber una poda. Nosotros podríamos preguntarnos de qué debemos limpiarnos nosotros. Si vamos a Colosenses 3:5, es cierto, nuestro mayor conflicto, querido, es con nuestro propio carácter. Dejamos que nuestro viejo hombre gobierne parte de nuestra vida y podemos dividir nuestra vida en 2 o 3 partes diferentes. Y la palabra de Jesús, la verdad que tiene 3 funciones en cuanto a nuestra limpieza moral. Es como mirar a un espejo que nos muestra tal cual somos espiritualmente, nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra moral. De hecho, digamos, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Jesús no tenía ningún apoyo logístico cuando enseñó a sus discípulos. Él no tenía un data, no tenía una presentación PowerPoint, menos un YouTube, ¿cierto? Pero les enseñó a sus discípulos en base a su imagen, a su carácter y a su ejemplo. Entonces los discípulos, como los niños, fueron aprendiendo mirándolo en todo lo que él hacía. Esa es la importancia de un líder, de un discípulo, ¿cierto? Porque todos están mirando lo que está haciendo. El versículo 5 repite esencialmente la lección anterior. Jesús usaba la repetición para grabar lecciones importantes en la mente de los discípulos. El que no permanece en mí, ¿cierto? El versículo 4 es equivalente a separados de mí, ¿cierto? En Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Jesús termina declarando en los términos más categóricos que los creyentes separados de Él no solo no pueden llevar fruto, sino que no pueden hacer absolutamente nada. Aquí no vale la iniciativa propia para servir al Señor, sino es someternos a la poda, a la limpieza que Él tiene que hacernos para poder producir mucho fruto. Una traducción literalmente sería: porque aparte de mí no podéis hacer nada, empleando una doble negación. Nada podéis hacer se refiere a todo lo que tiene que ver con la extensión del reino y su glorificación. Si tú estás sirviendo a Dios, ¿cierto?, tienes que someterte a esa poda. La fuente de información y el alimento espiritual para cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Dios nos corrige y nos exhorta a través de la palabra de verdad. Entonces no debemos dejarnos llevar por el entorno que nos rodea, o por la fake news o las falsas verdades que nos pueden declarar a través del mundo. El Señor dice en su palabra: más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La comunicación, queridos, mediante la palabra escrita, esta lee así: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Palabra de Dios, Colosenses capítulo 4, verso 6. Si tú quieres ser un buen discípulo, primero tienes que buscar la intimidad con Dios, buscar a Dios y leer la palabra de Dios. Si usted está leyendo solamente algunos versículos aislados por aquí y por allá, necesitas que el Señor comience a limpiar para que pueda producir. Te invito a que oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos que tú seas tomando nuestra vida, Señor, que seas llevando, Señor, todo nuestro ser a la obediencia suya, Padre. Queremos ser podados, queremos ser limpios, Señor, de todo aquello que se opone para servirte, Padre Santo. Queremos, Señor, tomar tu ejemplo también para ser ejemplo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana.
Una palabra al corazón.